El contenido es prácticamente, vamos a entrar un poquito más a la parte de lo que es la cuantitativa, ¿no? ¿Qué técnicas y métodos se usan, ¿no? Sí, pero a manera rápida, ¿no? Vamos a ver cifras significativas, expresión de las concentraciones y algunos problemas pequeños. Entonces, la química analítica cuantitativa tiene varios métodos, ¿no? Y también se le llaman técnicas, pero cuando son más específicos se llaman métodos. A eso vamos a ver la diferencia después. Por ejemplo, generalmente en la química analítica clásica, todo depende de reacciones químicas, de reacciones estequiométricas, ¿no? En las que participa el analito, por ejemplo, le vamos a llamar A, ¿no? Y el reactivo R. Y al reaccionar entre sí van a dar el producto, ¿no? Que vemos ahí a continuación, que es el AR, vamos a poner en presentación, ¿ya? El analito, digamos, ARRA, ¿no? Del cual vamos a tener, por ejemplo, acá, ¿no? El contenido de A en X gramos de muestra, ¿no? Va a ser determinado a partir del peso W, ¿no? De un producto formado, ¿no? O del volumen B que gastemos de una solución valorada que va a reaccionar hasta el punto final, ¿no? Hasta el punto de equivalencia, idealmente, con A, ¿no? Con este analito. Entonces, eso va a dar lugar, eso es una forma general de hablar, ¿no? Y va a dar lugar a diferentes aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa es la gravimetría? La gravimetría se va a basar en los pesos, ¿no? De este compuesto que se va a formar acá, el compuesto W, ¿no? Y que contiene, ¿no? Contiene al analito A. O también puede ser que tenga una sustancia que equivalga al contenido de A, ¿no? Entonces, nos vamos a basar en este peso, en el peso de la muestra, ¿no? Y vamos a utilizar factores, ¿no? Que se llaman gravimétricos para poder expresar qué cantidad de este analito, ¿no? Había en la muestra a partir de estos dos datos, ¿no? Y esta parte a esto se considera un método absoluto. ¿Por qué? Porque se va a pesar de frente un componente en el cual, un constituyente, perdón, en el cual está ¿no? Una sustancia en la cual se encuentra este analito, ¿no? No requiere de patrones, porque de frente se va a pesar ese analito, ¿no? Entonces, miren, el contenido del analito A se determina mediante el peso del mismo analito purificado, ¿no? Esto es muy importante, muy, muy importante. O de algún compuesto químico poco soluble que lo contiene, o equivale químicamente al mismo, obtenido mediante reacción estequiométrica de precipitación, ¿no? Esto es sumamente importante. Ustedes vamos a verlo en detalle luego, ¿no? Estos métodos se llaman métodos patrón, ¿ya? Porque se pesa directamente la sustancia. No requiere otra sustancia de referencia, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver ya, de hecho, el método gravimétrico o la técnica gravimétrica, ¿no? Obtenida, digamos, que se obtiene por precipitación, digamos, ¿no? Por precipitación. El componente forma parte de un producto escasamente soluble. Miren que yo no le digo insoluble, ¿ya? Por favor, chicos, es importante que nos expresemos bien. No se dice insoluble, ¿ya? No se dice insoluble, nada es totalmente insoluble. Si no, ustedes recuerden nada más el equilibrio heterogéneo, que cuando ustedes tenían un compuesto poco soluble, ¿no? Siempre había una pequeña cantidad de iones, ¿no? Formados a partir de ese compuesto y que estaban en equilibrio, ¿no? Con ese componente poco soluble, ¿no? Entonces, no se puede decir insoluble, se dice escasamente soluble, poco soluble, ¿no? Obtenido a partir de una reacción estequiométrica. Esta parte que dice estequiométrica es esencial, ¿ya? Porque si no, ¿cómo haríamos los cálculos? ¿No? Tenemos que basarnos en estequiometría. Entonces, acá como ejemplo, les pongo este caso, ¿no? Que ya lo mencionamos anteriormente en la clase 1, determinación gravimétrica de sulfatos por precipitación con cloruro de bario, ¿no? Entonces, como nosotros hemos visto, ¿no? El ion sulfato en un medio ligeramente acidificado, ¿no? Prácticamente tiene una reacción muy, muy, muy específica con el ion bario, ¿no?
Entonces, por eso que se aplica en la determinación gravimétrica. Pero no crean ustedes que todo es perfecto, van a ver ustedes que hay una serie de cosas que debemos enfrentar, ¿no? Y otra forma de gravimetría, ¿no? Es la electrodeposición, ¿no? Esto se hace generalmente, digamos que ustedes tienen un catión, por ejemplo, puede ser el cobre, ¿no? En solución, puede ser un sulfato de cobre, por ejemplo, ¿no? Y a esa solución le aplican electrólisis, ¿no? Controlada, por supuesto, ¿no? Una electrólisis controlada. Y esa electrólisis lo va a hacer es que el ion cobre se reduzca a cobre elemental, ¿no? Y se va a depositar en un electrodo. Y ese electrodo ha sido previamente pesado, ¿no? Entonces, ese electrodo va a ganar peso, ¿no? Y ese peso va a corresponder a la cantidad de material depositado. El peso que ha ganado es correspondiente, ¿no? Va a ser esto. Entonces, ese es un caso, ¿no? Ahora, también hay otras técnicas gravimétricas. Por ejemplo, por volatilización, que puede ser física, cuando uno seca, por ejemplo, una sustancia en estufa, ¿no? Pero si solamente se evapora la humedad, ¿no? O algún componente volátil, pero sin que haya ninguna modificación química. Sería física en ese caso, ¿no? Tal como se encuentran en la muestra. Por ejemplo, si hubiera componentes de azufre volátiles, también se irían, ¿no? ¿Ya? Y también puede ser química, ¿no? Cuando ya generalmente se usan temperaturas mayores, ¿no? Y se descomponen los carbonatos por calcinación. Por ejemplo, ustedes tienen un carbonato de calcio, lo pueden convertir en un óxido de calcio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, eso generalmente se conoce esto como pérdidas por calcinación, ¿no? Ahora, la volatilización puede ser directa o indirecta. Si es directa cuando, por ejemplo, nosotros recibimos, ¿no? Este constituyente que está siendo expulsado, digamos, ¿no? Lo recibimos en otro que lo puede absorber, ¿no? Y pesamos a esta sustancia que lo absorbió y el aumento de peso de esa sustancia, ¿no? Al haber absorbido a ese constituyente volátil, ¿no? Eso es lo que medimos. Por eso se llama directa, ¿no? Y una indirecta es prácticamente lo que hacemos más, lo que es más frecuente, que es la determinación de la pérdida de peso de la muestra. Por ejemplo, la humedad, ¿no? Es sumamente difundida, ¿no? Una determinación sumamente difundida por la importancia que tiene. Acá tenemos otras técnicas químicas llamadas volumétricas, ¿no? Que son bastante más prácticas y rápidas que las gravimétricas. Entonces, las técnicas volumétricas, ¿no? Digamos, el componente va a determinarse midiendo el volumen, por ejemplo, de una sustancia que está relacionada cuantitativamente con el componente de interés, ¿no? Esta es una definición sumamente amplia, ¿no? Sumamente general, y vamos a ver también, puede ser el caso de que se desprenda un gas, ¿no? Por ejemplo, se puede desprender un gas, ¿no? Y la determinación se va a realizar al medir el volumen generado de un gas en condiciones conocidas o constantes de temperatura y presión, ¿no? Entonces, porque los gases, pues, son muy sensibles a estas condiciones, ¿no? Ya. Pero este tipo de técnicas nosotros no vamos a ver en este curso. Lo que nos va a interesar más que nada en el curso van a ser estas técnicas de acá, volumétricas por titulación o llamadas también titrimétricas. Un poco feo suena el nombre, pero ese es también su nombre. Entonces, estas son las que más vamos a estudiar, ¿no? Prácticamente 3/4 partes del curso se van a dedicar a estas que están acá. Entonces, estas van a depender de la medición del volumen de una o más soluciones que deben tener una concentración conocida. Esto es sumamente importante, ¿no? Que esta concentración se conoce como valorando, ¿no? Con la operación de la valoración, ¿no? O estandarización, se va a conocer la concentración, ¿no? Entonces, esto implica el uso de patrones primarios, ¿ya? Que vamos a verlos con más detalle. Y esta sustancia, ¿no? La sustancia, la que está como ingrediente activo, se puede decir, de esta solución de concentración conocida, va a reaccionar, va a contener el reactivo, mejor dicho, va a contener el reactivo, y va a reaccionar estequiométricamente con el analito de la muestra, ¿no? Y va a corresponder, ¿no? Estequiométricamente al analito, o con otra sustancia que equivalga al mismo, ¿no?
Entonces, esto de acá es sumamente interesante y tiene muchísimas aplicaciones en todas partes, en la industria especialmente, ¿no? Son más rápido, técnicas más rápidas que las gravimétricas. Estas son de varios tipos, ¿ah? Por ejemplo, según la reacción que pueda ocurrir, hay de neuralización, de precipitación, de formación de complejos y óxido de reducción. Son las más conocidas, ¿no? Pero es esencial que las reacciones sean rápidas, completas, ¿no? ¿No? Lo más completas posible, ¿no? Y bien definidas. Que exista una manera, que tengamos una manera de determinar el punto de equivalencia, ¿no? ¿No? O un punto muy cercano a este, que es conocido como punto final, ¿ya? Porque el punto de equivalencia que es teórico, ¿no? Digamos, es cuando el número de equivalentes del titulante y del titulado son iguales, exactamente iguales. Pero a veces no es tan sencillo conocer ese punto exacto, ¿no? Nos acercamos muchísimo y a ese punto y le llamamos punto final, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahora también, además de la gravimetría y de la volumetría, hay técnicas físicas, ¿no? Y físico-químicas, ¿no? Entonces, las técnicas físicas, ¿no? Se van a dar cuando en la determinación, ¿no? No se va a producir una reacción química, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando se pierde peso por secado en estufa, ¿no? Si es que solamente se retira la humedad y componentes volátiles, pero sin cambio químico, ¿no? Tal como se encontraban en la muestra original. Ese es, por ejemplo, un caso de una técnica física, ¿no? Que también es gravimétrica a la vez, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Porque estamos viendo los pesos, ¿no? Depende de los pesos. Las técnicas físico-químicas son sumamente usadas, muy, muy usadas, ¿no? Eh, Generalmente se trata de técnicas instrumentales, ¿no? Emplean equipos bastante más sofisticados, ¿no? Pueden ser, digamos, de sencillos a sofisticados, pero que permiten detectar cambios, ¿no? En parámetros físico-químicos que están relacionados con la concentración del analito, ¿no? Y también muchas veces hacen un seguimiento de reacciones químicas, pero no de, digamos, no químicamente, sino en forma de parámetros que se van alterando. Por ejemplo, el pH, ¿no? Podemos tener un potenciómetro que tiene un electrodo especial, ¿no? Un sensor especial que detecta cambios de pH, ¿no? Y ese cambio de pH se va registrando conforme se va agregando el reactivo. O, por ejemplo, cambios en la conductividad, ¿no? Hay titulaciones conductimétricas, ¿no? Que requieren un conductímetro y se va agregando, digamos, en forma controlada, ¿no? El analito en solución, por supuesto, en solución valorada, y van ocurriendo cambios como que se van registrando, y esa es una forma distinta de indicar el punto final, por ejemplo, ¿no? Ahora, de estas fisicoquímicas hay muchísimos, digamos, utilizan muchísimos principios distintos. Generalmente hay muchísimas técnicas que se basan en la óptica, ¿no? Aplican la óptica. Otras aplican propiedades electroquímicas. Y otras, por ejemplo, las cromatográficas. Pero esta parte de aquí no la vamos a ver en profundidad acá, sino más que nada vamos a ver las ópticas y las electroquímicas. Lo vamos a como mención nada más, ¿no? Las ópticas se basan en las propiedades de la energía radiante y su comportamiento al interactuar con el sistema a medir, ¿no? Por ejemplo, ustedes han observado esta reacción cuando ustedes tienen el hierro férrico y le agregan el tiocianato, ¿no? Ya. Cuando ustedes notaban que tenían poquito hierro, tenía un color bien bajito, ¿no es cierto? ¿No? Un rosadito pálido, ¿no? Pero cuando tenían ustedes hierro en abundancia, esto tenía un color rojo sangre, ¿no? Entonces ahí ustedes ven que hay una proporcionalidad entre la intensidad del color, ¿no? Y la concentración de la sustancia, ¿no? Del hierro, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces, eso es lo que aplica digamos, las técnicas en base a la óptica, ¿no? Por ejemplo, esto que le estoy diciendo yo es una forma de colorimetría, ¿no?
Tenemos acá, por ejemplo, la colorimetría se puede hacer en equipos muy sencillos, ¿no? Y lo vamos a tratar de hacer en este curso, aprovechando, digamos, que hay limitaciones con respecto al laboratorio, ¿no? Pero lo podemos hacer porque es muy sencillo, es muy, muy fácil de hacer esto, ¿no? Se puede, por ejemplo, colocar una serie de tubos de ensayo, ¿no? Que preferibles serían unos tubos especiales llamados tubos de Nessler, que son tubos de vidrio óptico y base plana, pero si no tenemos, podemos hacerlo con con tubos de ensayo. Se coloca, por ejemplo, el reactivo y el medio, ¿no? Y se prepara un patrón de concentración de hierro. Entonces, se hace una curva, prácticamente, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir que le pongamos al primer tubo una gotita del patrón. Al segundo, 2 gotitas, al tercero, 3 gotitas, y al cuarto, 4 gotitas, ¿no? Que tienen una concentración definida, ¿ya? Y ustedes luego a la muestra le agregan el reactivo en las mismas condiciones que a esta curva de patrones y van a tener una intensidad de color. Esa intensidad de color ustedes la van a comparar con la intensidad de cada tubo que nosotros hemos preparado como patrones. Y de repente, por ejemplo, está entre el tercer y cuarto, ¿no? Entonces ustedes sacan ahí, ya, entre el tercer y cuarto, prácticamente es unas 3 gotas y media, más o menos. Entonces, ese volumen, el volumen que corresponde a las 3 gotas y media, ¿no? Ustedes lo pueden expresar en mililitros y con esos mililitros, ustedes calculan a cuánto de hierro corresponde lo que está en la muestra. Y de allí, por ejemplo, supónganse que sea 0,1 miligramos, ¿no? Vamos por decirles, ¿no? Por decirles algo. Ustedes van a tener en esa cantidad de muestra que pusieron allí, 0,1 miligramos. Entonces, de ahí ustedes sacan la concentración y la llevan al cálculo a su muestra original, ¿no? Bueno, ahorita no les voy a complicar la vida con eso, pero por lo menos ustedes ya tienen una idea de cómo se puede hacer, ¿no? Y la espectrofotometría también, ¿no? Utiliza ya más, no solamente la visible, sino también la ultravioleta, por ejemplo, la infrarroja. Muchísimas técnicas hay acá, según la longitud de onda, ¿no? En que se trabaje. Ya son equipos más sofisticados, ¿no? Que pueden, ya nosotros no podemos ver el cambio, pero este equipo sí lo puede detectar, ¿no? Dice, la colorimetría y la espectrofotometría relaciona la interacción, ¿no? Dicha interacción en forma proporcional al contenido del material absorbente. O sea, por ejemplo, mire, son basadas en las propiedades de la energía radiante y su comportamiento al interactuar con el sistema a medir, ¿no? En este caso, aquí va a haber una proporción, ¿no? Proporcionalidad de la absorbancia, digamos, ¿no? De la absorbancia, qué tanta radiación puede absorber, ¿no? Digamos, el material, ¿no? A más contenido, a más concentración, va a haber mayor absorción, ¿no? Entonces, esto se aplica para componentes en trazas. Esto, por favor, les pongo en moradito, porque es bien importante. A veces me ha pasado que personas que ya han llevado instrumentación, en la cual se ven estos métodos, me vienen a preguntar cosas increíbles, ¿no? Tenía que retroceder. Me vienen a preguntar cosas increíbles como que si pueden determinar contenidos en porcentaje, por ejemplo, por espectrofotometría, ¿no? Y no es aplicable, esto es para trazas, ¿no? Eso generalmente son para partes por millón o menos. Y las técnicas, después de las ópticas, están las electrométricas. Electrométricas, ¿no? Que generalmente se emplean como métodos para indicar el punto final de titulaciones, ¿no? Esto en lugar, por ejemplo, de los indicadores que vamos a utilizar nosotros. A través de cambios notables en propiedades medibles, ¿no? Con instrumentos capaces de detectar variaciones en la conductividad, por ejemplo, como yo les mencionaba hace un ratito, ¿no? Diferencias de potencial, ¿no? Esto es en los potenciómetros, en cantidad de corriente, por ejemplo, amperaje, ¿no? ¿Sí? Que se producen en el sistema como resultado de una reacción química, ¿no? Pero ellos, digamos, ven de manera indirecta, le hacen el seguimiento a la reacción, ¿no? Entonces, pueden haber titulaciones electrométricas como las potenciométricas, conductimétricas, amperométricas, ¿no?
polarográficas, colorimétricas, etcétera, ¿no? Entonces, acá tenemos métodos físicos y físico-químicos en comparación con los métodos clásicos. ¿Qué ventajas y desventajas o qué diferencias tienen entre ellos, ¿no? Por ejemplo, las principales técnicas clásicas son la gravimetría y la volumetría, ¿no? Y se les considera absolutas, ¿no? No requieren de más estándares, ¿no? Solamente del peso de un compuesto poco soluble, que incluye al analito, ¿no? O de otro compuesto equivalente, y al peso de patrones primarios, ese es en el caso de la volumetría, ¿no? Patrones primarios para la valoración en volumetría, ¿no? ¿Ya? Mientras que los métodos físico-químicos, ¿no? Generalmente se basan en una serie de estándares, ¿no? Estos estándares, ¿no? Deben ser preparados, ¿no? De acuerdo con la química clásica. Acá es donde ustedes van a aprender los fundamentos de la preparación de los estándares, ¿no? Frecuentemente con una composición similar a la de la muestra, ¿no? Para las curvas de calibración, además de los reactivos de pureza especial, ¿no? Miren ustedes, si los estándares no están bien preparados y conservados, la calibración será deficiente, dando resultados incorrectos. Acá les comento que cuando se hace un patrón diluido, por ejemplo, ¿no? Ese patrón diluido no se puede guardar, ¿no? No se puede guardar, ¿por qué? Porque sufre hidrólisis, ¿no? Y se va descomponiendo, además de que también muchas veces se absorbe por el vidrio. A nosotros nos ocurrió un caso cuando estábamos haciendo ácido sulfúrico para baterías, ¿no? Para baterías de submarino de guerra. El submarino de guerra camina prácticamente en el agua, por decir así, avanza. No tiene un motor como los motores pues, de explosión, ¿no? No puede. Imagínense ustedes bajo el agua, no, ninguna de esas cosas puede funcionar. Entonces depende de las baterías. Y las baterías de los submarinos de guerra son enormes. Cada celda es del tamaño de un archivador, más o menos, como esos archivadores de 3 cuerpos. Entonces, la Marina de Guerra convoca periódicamente a, digamos, a fabricantes, ¿no? De baterías internacionales, porque en el Perú no hay quien haga ese tipo de cosas, ¿no? Son muy pocas en el mundo, y ganaron un concurso unos españoles. Y estos españoles, a su vez, hicieron un concurso interno y nosotros nos presentamos para producir el ácido sulfúrico para esas baterías. Entonces, ellos nos chequeaban siempre y nosotros hacíamos nuestros análisis y la Católica nos supervisaba nuestros análisis para, digamos, proteger como una garantía de nuestros resultados. Entonces, había otro laboratorio que trabajaba con ellos, con los señores de Tudor, de España. Entonces, dijeron que teníamos fuera de especificación el cromo, ¿ya? Pero a nosotros nos salía bien y también a la Católica, que nos supervisaba. Entonces, yo le dije, bueno, de repente lo que ha pasado es que están utilizando un mismo patrón preparado, diluido, que lo han guardado, probablemente estén usándolo varios días. Y entonces, debido a la hidrólisis, ese cromo se está perdiendo, está disminuyendo. Entonces, si uno, por ejemplo, utiliza ese patrón que ya tiene menos cromo del que nominalmente figura en el patrón, uno al colocar digamos, al utilizar ese patrón para hacer la curva de calibración en el equipo, si la persona le dice, introduce como dato que eso es 0,1, por ejemplo, 0,1 parte por millón o 0,2 partes por millón, y no es así, es menos, entonces ese equipo va a leer cualquier cantidad o sea, va a leer más alto el cromo de una muestra. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Miren, si yo, por ejemplo, le digo a una máquina, ¿no? Esto es 0,1, pero no es 0,1. Es, por ejemplo, 0,05, por ejemplo. Entonces, cuando lea la máquina, el resultado va a salir el doble, por ejemplo, de lo que usualmente debía ser, ¿no? Si yo le estoy introduciendo el estándar mal preparado, ¿no? O sea, ya está descompuesto, ¿no? Prácticamente lo que es menos lo va a detectar como más, ¿no? ¿Ya? Entonces, por esa razón es que los fundamentos de la analítica clásica son vitales
para que tengan ustedes un criterio, ¿no?, que les permita trabajar bien y desempeñarse bien en cualquier técnica de análisis, ¿no? Aquí están los fundamentos de todo, ¿no? Lo otro son, digamos, especialidades, pero la base está acá, ¿no? Entonces, miren, para preparar los patrones se aplican principios y operaciones de la química clásica, ¿no?, que vamos a ver en el curso. Como les estoy explicando esto, ¿no?, que ustedes tienen que tener en cuenta eso, que los patrones diluidos no se pueden guardar. El patrón concentrado se guarda, ¿no?, pero también tiene un tiempo limitado, ¿ya? Eso también lo vamos a ver en más detalle. En el acondicionamiento de muestras, para algunos métodos instrumentales se requiere tratar las muestras químicamente, mediante procedimientos y operaciones del análisis por vía húmeda de la química clásica. O sea que no es que digan, por ejemplo, que ya no se requiere conocer química analítica clásica, no, al contrario, ¿no? Hay que acondicionar la muestra para poderla leer, ¿no?, en los equipos, digamos, en los instrumentos que se va a usar, ¿no? Los equipos deben mantenerse y calibrarse periódicamente, ¿no?, para garantizar sus resultados, y deben estar en ambientes adecuados. Hay equipos, ¿no?, que necesitan un ambiente exclusivo inclusive, ¿no? No, por ejemplo, un ICP, ¿no?, tiene que estar en un ambiente exclusivo, es súper sensible, ¿no? Y todos deben estar conectados a tierra. Cuando no hay conexión a tierra, hay muchos problemas. Muchos problemas. Los equipos dan resultados erróneos, ¿no? Aparte de otros problemas que pueden tener, ¿no?, de seguridad también. Y muchos de ellos requieren aire acondicionado. Por ejemplo, los equipos infrarrojos, ¿no? Y otros más, ¿no? Y como les digo, depende, si son sumamente sensibles, deben estar en ambientes exclusivos. Acá les presento un cuadrito tomado del libro de Gary Christian, ¿no?, que les va a dar una idea de la jerarquía de la metodología analítica, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es técnica, qué cosa es método, qué es procedimiento y protocolo, ¿no? Son palabras que se emplean en la química analítica. Entonces, la técnica, ¿qué cosa es? Es un principio científico que va a permitir dar información de la composición en general de la materia, ¿no? Por ejemplo, es algo muy genérico, la espectrofotometría, ¿no? Hay muchos tipos, muchas técnicas, ¿no?, espectrofotométricas, pero esto acá al decir técnica, no se está aplicando a un caso específico, por ejemplo, ¿no? La cromatografía también es una forma general, ¿no? La óptica, ¿no? Y así, ¿no? El método ya es una adaptación, ¿no? Es la aplicación de esa técnica o de una técnica determinada, ¿no?, para un propósito de medición seleccionado, o sea, para algo específico. Entonces, como ejemplo está método para determinación de la para-rosalinina, ¿ya? Dice, en la medición de dióxido de azufre. O sea, es un método, perdón, de dióxido de azufre, ¿no?, de dióxido de azufre, no se dice dióxido, aplicando la para-rosalinina, ¿no? Entonces, pero aquí, por ejemplo, es un método espectrofotométrico, ¿no? Aquí le ha faltado poner método espectrofotométrico, ¿no?, para medición de dióxido de azufre mediante para-rosalinina, ¿no? Pues el procedimiento, ¿qué cosa es un procedimiento? Son instrucciones detalladas, ¿no?, que están escritas y que permiten aplicar un método, ¿no? Por ejemplo, la ASTM D2914 dice un método estándar de prueba para el contenido de dióxido de azufre en la atmósfera. O, por ejemplo, el método ASTM E200 que les mencionaba la vez pasada, que es un método estándar para preparar soluciones, ¿no?, analíticas, ¿no? Preparar, valorar y conservar, ¿no?, soluciones analíticas. Después, el protocolo, ¿qué cosa es? Es un conjunto de instrucciones generalmente muy rígidas, ¿no?, que se deben seguir sin excepción, ¿no?, si los resultados analíticos han de ser aceptados con algún fin determinado. Por ejemplo, hay personas que tienen, digamos, que participan en un concurso público, ¿no?, y le dicen, mira, tiene que utilizar este método, tal cual. Entonces, se tiene que hacer un protocolo basándose en el método tal como está, ¿no? Como dicen, exactamente al pie de la letra, ¿no? Acá tenemos otro cuadro
que, bueno, no está tan claro lamentablemente, pero me gustaría que ustedes lo pudieran encontrar. Lamentablemente mi libro de Gary Christen lo presté y nunca me lo devolvieron, ¿no? Entonces, y ahora también no se puede conseguir así nomás, pero no sé si por internet ustedes lo puedan conseguir gratis, ¿ya? Pero acá tienen ustedes, por ejemplo, una comparación de diferentes técnicas analíticas, ¿no? Entonces, para qué se aplican generalmente y cuáles son, digamos, la selectividad que tiene, la rapidez, el costo, ¿no? Y qué usos en forma genérica tienen, ¿no? Por ejemplo, la gravimetría le ponen acá, el intervalo aproximado en moles por litro, lo han puesto acá, lo han expresado de esa manera, 10 a la menos 1 a 10 a la menos 2, ¿no? La precisión aproximada es 0,1%, como selectividad es de pobre a moderada, ¿no? Como velocidad digamos, para efectuarlo es lenta, ¿no? Ese es su gran defecto. El costo es bajo generalmente, no es muy alto, ¿no? Y los usos principales son para análisis inorgánico, ¿no? También hay análisis orgánico que se puede hacer, pero más es para análisis inorgánico. La volumetría, ¿no? O titulometría, como le llaman acá, está en el orden de 10 a la menos 1 a 10 a la menos 4, ¿no? En moles por litro, intervalo aproximado, o sea, un poco más sensible, ¿no? En algunos casos. Y la precisión aproximada es de 0,1 a 1, ¿no? Por ciento. La selectividad también es parecida a la, ¿no? Es pobre a moderada. Y la rapidez sí, es un poquito más, ¿no? Más rápida, es moderada. El costo bajo y los usos principales inorgánico y orgánico. Y aquí empieza con la parte de métodos físico-químicos, ¿no? Potenciometría, electrogravimetría, columnometría, etcétera, ¿no? Entonces, ya ahí hay variaciones en cuanto al intervalo aproximado, ya ustedes ven que es de 10 a la menos 1 a 10 a la menos 6, la potenciometría. Ahí ya van viendo ustedes que esta es método macro y también micro, ¿no? Determina escala micro. La precisión aproximada, miren ustedes, tiene una precisión de 2%, o sea, es menor que la de los métodos gravimétricos y los métodos volumétricos, ¿no? Por titulación, ¿no? Pero la selectividad es buena, ¿no? La rapidez es buena, es mucho más rápida, costo bajo y para inorgánico. Entonces, ustedes la pueden revisar esta tablita y les puede ser muy útil, ¿no? Es una guía bastante interesante, por ejemplo, para seleccionar el método, como estábamos hablando de, digamos, en el proceso analítico. Esta, por ejemplo, es una buena tabla, ¿no? Una tabla que les puede ser muy útil, ¿no? No sé qué hora es. 10 para 6. ¿Quieren quedarse acá y comenzamos esta parte en la siguiente clase? ¿O quieren seguir porque ya son 10 para las 6? Creo que tienen que ir a otras clases, ¿no? ¿Qué dicen ustedes, chicos? Profesora, en mi caso tengo clase a las 6. Claro. Yo también, profesora. Sí, por eso que también los dejo. Pero quería saber si tienen alguna preguntita, ¿no? Que alguna cosa que quisieran que les diga o... Profesora, disculpe, con respecto a los trabajos parciales y a las evaluaciones formativas, a la semana va a haber uno. Sí, les voy a mandar, ojalá que lo puedan ver, ¿no? Les voy a mandar una que he estado preparando, ¿no? Pero que la quiero mejorar, ¿ya? Lo que pasa es que para nosotros todo esto es nuevo también, entonces es un poco problemático. Son unos cuestionarios que ustedes mismos los contestan y la calificación es automática, ¿no? ¿Ya? Entonces van a ver... Entonces, ¿Sí? ¿Sí lo se te dice nomás? ¿Eso sería para la próxima semana sería o para esta semana que estamos terminando ahora? Mira, yo creo que podemos, según el avance, voy a tratar de mandárselos esta semana, o sea, aunque ya estamos viernes, ¿no? Mejor para la próxima semana, ¿ya? Tampoco no hay que exagerar, ¿no? Ya. ¿Ya? Más bien les voy a enviar por correo mejor lo que hemos estado, creo que, no sé si les he enviado. Sí les he enviado algo, ¿no? ¿Les he enviado este material? Sí, ¿no? Chicos.